nos toca el capítulo número 21 del libro de Job. El capítulo número 21 del libro de Job. El título del capítulo es Job afirma que los malos prosperan. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Job afirma que los malos prosperan. Dice, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su paga para que conozcan. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseña alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétanos. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de los moradores de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? ¿Guardado será en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo,
¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre. Antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis, hermano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vemos que aquí Job comienza a afirmar que los malos prosperan. Vemos que todo este proceso que Job está pasando ha ido como en un desbalance. Comenzó bien, después se quebró, después agarró un poco de ánimo, después se volvió a quebrar y así va. Sube y baja y sube y baja. Vemos que al llegar en este capítulo 21 ya está afirmando que los malos prosperan. Y ya hemos dicho lo que enseñan las escrituras. Puede que en muchas ocasiones, ¿verdad? Hoy en día, nosotros veamos personas que están apartadas del Señor, que no quieren nada con Dios, no quieren creer en Él y están haciendo las cosas malas de este mundo. Y de repente usted le ve que está prosperando, que le va bien, que le salen bien las cosas y va bien. Y usted dice, pero bueno, yo soy hijo de Dios, mira cómo estoy. Y ese que no quiere nada con Dios, mira cómo prospera. Recuerden que la Biblia enseña que el malo tiene un fin. Dios es un Dios de misericordia. Dios le da oportunidades a toda la humanidad, no solamente a los hijos de Dios. A todos. Las oportunidades están para todos, pero no todo el mundo las toma. ¿Qué sucede? De repente ese malo, Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta, para que se aparte y busque del Señor. Porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Dios en su misericordia le da oportunidades para ver si se arrepiente. Y más no sabemos si en la familia de esa persona hay hijos de Dios, cristianos, cristianas, que están orando por esa persona. Entonces Dios extiende allí, hay una promesa, y Dios extiende su misericordia. Y muchas de esas personas que de repente no quisieron convertirse al Señor, pero ya al final el Señor, como también los procesa a ellos, puede hacer que aún hasta en el último día de vida esa persona viene y ahí se quebranta y ahí acepta al Señor. Entonces Dios trabaja con cada quien de diferentes maneras. Usted no se aflija, porque usted ve de repente al malo prosperar. Usted no se aflija. Esa no es la actitud correcta. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en esta ocasión con Job, esa no es la actitud correcta. Si usted ve que alguien que no tiene a Dios está prosperando, gloria a Dios. Usted ore, interceda por su alma. De repente le está yendo bien, pero ¿cuál falta? ¿Qué le falta? Lo más importante, la salvación del alma. Entonces, si es posible, ayune, ore por esa persona, por ese vecino, para que conozca a Cristo, para que Dios quebrante su corazón y tenga lo más importante de todo, que es la salvación. Y Dios va a escuchar sus oraciones. Y usted no sabe que Dios puede hacer allí un milagro. Esa persona puede llegar a los pies del Señor. Pero nunca es una opción hablar cosas que uno no debe hablar. Tenemos que tener, lo digo yo una y otra vez, tenemos que cuidar nuestra boca, nuestra lengua. Más cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, y más cuando usted conoce la palabra. Dice entonces, respondió Job y dijo, oídme atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarnecer. O sea, déjenme hablar. Escúchenme atentamente lo que yo voy a decir. Escúchenme.
Y después que yo hable, hablen ustedes, escarnézcanme, critíquenme, digan todo el mal que quieren decir, pero déjenme hablar. Le dice Job: ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha angustiado mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned las manos sobre la boca. Él está diciendo: mírenme, miren la condición que yo estoy. Miradme y espantaos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Job estaba en los huesos. Job estaba en los huesos, dice que su piel, su carne estaba pegada a los huesos, flaquitico. Aparte que tenía llagas desde la cabeza hasta los pies. Decía que le supuraba pus y hasta gusano le cayó. Entonces fíjense la condición en que él se encontraba. Todo el mundo ya lo había rechazado, ya todo lo había perdido, sus hijos. La mujer le dijo: maldice a Job y muérete. Estaba enfermo, perdió las riquezas, perdió todo. Y aún la gente que trabajaba con él no le hacía caso. Tenía él que robarle. O sea, eso fue una prueba lo dijo, fue una prueba muy fuerte. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él no le da prueba a nadie, carga que no pueda, más de la que no pueda soportar. Entonces, si Dios permitió que Job fuera probado de esta manera, es porque Él sabía que Él podía. Entonces, cuando Dios ve que usted puede, bueno, es probado, cada quien es probado de diferentes maneras. Entonces dice: miradme y espantaos. O sea, fíjense, miren la condición que estoy. Miren cómo estoy. Y espántense, asóplense. Dice: aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Y ahí comenzó a decir, fíjense: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Sea impío o no sea impío, ellos tienen derecho a la vida. De repente, el que es impío no tiene la salvación, pero es creación de Dios y tiene derecho a la vida. Ahora lo que hay que orar para que obtenga la salvación del alma, para que Dios tenga un encuentro personal con él y Dios pueda hacer la obra. Dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Muchas veces nosotros, se ha escuchado muchas veces hijos de Dios y hijas de Dios que hablan mal con respecto a personas que son, como dice aquí, impíos, no creyentes, que no quieren nada con el Señor, porque los ven, le ven que van bien y empiezan a hablar mal. Entonces nosotros no podemos hablar mal. No importa lo que veamos o escuchamos, de nuestra boca no puede salir el hablar mal, porque eso es maldecir. Siempre de nuestra boca debe ser bendecir, hablar bien, orar. Usted está viendo eso, ore. ¿Para que para que esa persona obtenga la salvación de su alma, para que Dios tenga un encuentro personal con él. Dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. O sea, fíjense, o sea que es malo, el malvado es malo, fíjense, y crece y hace riqueza, y fíjense, su descendencia se robustece. O sea, mire todo lo que él está cuestionando, está diciendo del impío. Y tenemos que tener cuidado de tener esa expresión, de decir esas cosas. Uno no puede decir eso, porque siempre nosotros tenemos que estar enfocados en la salvación del alma. Ustedes ven al impío haciendo lo malo. Padre, ten misericordia. Tu palabra, ¿qué es lo que dice su palabra? Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Señor, ten misericordia. Ten un encuentro personal con Él, quebranta su corazón. Dale un corazón de carne, un corazón que te ame, que Él pueda buscarte, que Él pueda reconocer que tú eres el único Dios. Eso debe ser siempre nuestra actitud.
No hablar mal o no decir cosas como en este caso que está hablando Job. Entonces nosotros tenemos que, si en algún momento se nos va la lengua, nosotros debemos de reaccionar y decir, ay Dios mío, no, perdóname. Yo no puedo hablar así, perdóname. Dice, sus casas están a salvo de temor. Fíjate todo lo que dice, está diciendo de la descendencia de los impíos. Dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Claro que viene azote de Dios, pero las cosas, nosotros tenemos que entender que las cosas no las va a hacer Dios como uno quiere. Muchas veces el hijo o la hija de Dios piensa que juro que Dios que tiene que enviar juicio ahí, hacer esto y aquello, porque mira a esa gente. No, las cosas son cuando Dios quiere, como Él quiere, donde Él quiere, en el momento que Él quiere. Y nuestra postura, nuestra posición siempre debe ser el pedir misericordia. Nuestra postura siempre debe ser clamar a Dios misericordia, porque nosotros somos hijos de Dios y se supone que el amor de Dios está en nosotros. Entonces, si el amor de Dios está en usted, usted no va a pedir juicio mal para los demás, así estén haciendo lo malo. Porque dice Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Entonces usted lo que debe clamar es misericordia para que esa gente conozca a Cristo y pueda obtener la salvación del alma. Entonces miren la actitud de Job. Dice, sus casas están a salvo de temor. Eso es mentira. O sea, en el sentido de que eso no es verdad. Esa no es la realidad. En la casa de un impío, ¿cómo van a estar a salvo del temor? ¿Porque tienen dinero? No. Hay muchos impíos, hay muchas personas, ¿verdad?, que no son de Dios y tienen mucho dinero, pero no pueden dormir. Porque son tantas cosas que viven, tantos problemas, que no pueden dormir. Tienen que tomar todo el tiempo pastillas para dormir. Hay muchos que son impíos y son multimillonarios y tienen empresa y tienen todo, pero con todo el dinero del mundo están enfermos. Y con todo el dinero del mundo, ningún país, ninguna clínica, nada puede ayudarle. Y muchos están postrados, muchos están en silla de ruedas. Entonces no podemos tener esa mentalidad, no podemos pensar de esa manera, porque no está bien. No está bien. Entonces vemos que en medio de una prueba, de un proceso, en medio del desierto, que es algo fuerte, pues que la persona está viviendo, puede cometer muchos errores con la boca. Entonces tenemos que estar claros que se puede manifestar en medio de una prueba. Cuando usted está que ya no aguanta, que no soporta, que ya quiere que todo termine. Y allí, pues imagínense, las emociones salen a flor de piel. Pero tenemos que luchar por, como quien dice, mantenernos lúcidos en medio de la prueba. Tratar de no pecar contra Dios. Si en algún momento faltamos, allí de una vez, Señor, perdóname. Pedir perdón, porque dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Dice, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran sus crías. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Fíjense, o sea, con toda una maravilla le pasan a ellos. Al son del tamboril y de citara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Claro que eso no es la realidad. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, donde todos sabemos que si el impío muere siendo impío, no hay un arrepentimiento, no va a morir en paz. Porque ya sabemos nosotros lo que le espera. No es la paz lo que le espera. No es la paz lo que le espera a una persona que se va sin Cristo. Eso no es la paz. Entonces vemos que las cosas no son así. Vemos que las cosas no son así. Entonces ve cómo dice, al son del tamborín de citara saltan y se regocijan al son de la flauta.
pasan sus días en prosperidad. Acuérdense que, ellos pueden prosperar, pero es porque ellos se enfocan en eso. Trabajan para prosperar. Estudian, hacen de todo y pues prosperan. Pero también el Señor nos enseña, acuérdense de que nosotros no podemos tener dos dioses. Y ellos están enfocados en su Dios del dinero. En el Dios del dinero están enfocados ellos. Entonces debe haber un equilibrio. Trabajar, pero siempre darle el primer lugar a nuestro Dios. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, o sea, los impíos. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que te sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Eso están hablando los impíos, o sea, la forma de que ellos hablan. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Así será como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su paga para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? ¿Juzgará él a los que están elevados? Y ahí dice, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. O sea que va a morir bien, en paz, tranquilidad, todo paz y amor. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto, sea él. O sea que el impío morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro, sea él, morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Miren cómo son las cosas de este mundo. Muchas veces nosotros vemos solamente lo del otro. No, mira, el otro come bien, el otro viste bien, el otro. Porque solamente estamos pendientes de lo que el otro le pase, lo que no le pase, lo que es y no lo que es. Entonces eso al hijo, a la hija de Dios, le hace desenfocarse de las cosas del Señor. Dios no nos manda a estar pendiente del otro, del hermano, del prójimo, con respecto a estar mirando la paja del otro. O que tiene, que no tiene, que le va bien, que esto, aquello, no. Nosotros tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, de ver, de que nosotros estemos caminando en obediencia, de que nosotros estemos haciendo las cosas que a Dios le agradan. Nosotros tenemos que velar por tener vidas íntegras, por vivir en santidad, por apartarnos del mal. Dice la palabra del Señor que con que usted tenga, con que nosotros tengamos comida, que tengamos con qué comer y ropa con qué vestir, que nos sintamos que estemos satisfechos por ello. Si Dios le quiere dar mucho, gloria a Dios. Pero si Dios le quiere dar lo suficiente para que usted viva, gloria a Dios. Dice la Biblia que nosotros le debemos de dar gracias a Dios por todo. Tenga mucho, poco, como tenga, dele gracias a Dios. No esté criticando a nadie, no esté murmurando de nadie, no esté pendiente de nadie, que si el otro tiene, que si no tiene, que si esto, no. Déjese de eso. Dios, cada quien le va a dar cuenta a Dios. Si el otro está prosperando, gloria a Dios. Usted órele a Dios. Señor, ayúdame, muéstrame.
Quiero hacer esto, guíame, muéstrame, Señor. O en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, corrígeme. Dice, igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos lo cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Le está diciendo él a sus amigos. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? ¿Guardado será en el día de la ira? Eso no es lo que dice la palabra. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Acuérdense que la palabra de Dios enseña que quien da el pago es Dios. Y a cada quien le va a llegar su hora, claro que sí. Por eso que la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no nos venguemos. Porque Dios es quien nos venga a nosotros. Más bien, a nuestros enemigos nos manda Dios. Si tiene sed, dale agua. Si tiene hambre, dale de comer. Eso es lo que nos manda Dios. Y Dios nos manda a perdonar a todo el mundo. Cualquiera que nos pueda hacer daño, Dios nos manda a perdonar. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Si Dios preserva o no preserva el malo, eso es asunto de Dios, no nuestro. Uno más bien tiene que orar por ellos, para que la misericordia de Dios les alcance, para que en algún momento de su vida Dios pueda tener un encuentro personal con Él, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí tenemos que examinar entonces nuestros corazones. Si lo que queremos es que Dios, que el impío, que Dios lo destruya, que Dios esto, examinemos nuestros corazones. Si hay amor o no hay amor. Por la humanidad, por las personas. Porque no puede ser que en el corazón haya el deseo de que Dios castigue al impío, que Dios haga esto. No. Es orar para que la misericordia de Dios se derrame. Y esas personas que están haciendo maldad, Dios tenga un encuentro con ellos y se conviertan. Acuérdense el caso de Saulo, que Dios se le apareció en el camino. Él perseguía a la iglesia, los maltrataba, los metía presos, a los hermanos, a la iglesia de Cristo. Y Dios se le apareció, Dios tuvo un encuentro personal con él. Y él de verdad se arrepintió, se convirtió. Y después, ¿qué pasó? Predicando por todas partes la palabra. ¿Que Dios puede hacer ese milagro? Claro que sí, ahí está registrado en la Biblia. Dios puede hacer eso y mucho más. Dios es Dios soberano, poderoso. Dice, porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estará velando. O sea, que cuando lo llevan a la tumba, su guardia de honor vigilará su sepultura, hablando él de los impíos, cuando mueran. Dice, los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y ante de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? O sea, ¿cómo podrán consolarme sus frases huecas? Le estaba diciendo él. Todas sus explicaciones son mentiras. Vemos aquí a Job, pues, que está un poco fuera de sí. Entonces vemos que en medio de una prueba, cuando una persona está pasando muchas situaciones, como dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Claro, puede así como a Job, puede decir cosas que no debe decir, puede en algún momento estar fuera de sí. Pero cuando esa persona ama de verdad a Dios, se va a corregir. Se va a corregir. Porque nosotros tenemos que estar enfocados en la palabra. No decir cosas sin sentido, sino que cada palabra que salga de nuestra boca tiene que estar alineado a la Escritura. Y entender que Dios es Dios. Y que Dios hace como quiera, cuando Él quiera, donde quiera y como Él quiera. Y no es las cosas a mi manera, ni como yo quiero, ni cuando yo quiero, es a la manera de Dios. Y nosotros solamente tenemos que decir amén. Padre, en tus manos estoy, haz como tú quieras.
Fortaléceme, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, fortaléceme. Y Dios va a estar allí, fortaleciendo. Y mientras nosotros hagamos en medio de la prueba las cosas correctas como hay que hacerlas, más rápido terminaremos esa prueba. Por ejemplo, vemos el caso del pueblo de Israel, que eran pocos días que ellos tenían que cruzar el desierto. Y eso se alargó a 40 años. ¿Por qué? Por ellos mismos. Porque una y otra vez tenían que pasar por prueba, una y otra vez. Porque si cuando estamos pasando por prueba, se puede la persona salir aprobada o reprobada. Si sale reprobada, tiene nuevamente que volver a ser procesado. Entonces la prueba se extiende y se extiende y se extiende. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos, gracias por corregirnos, gracias por instruirnos, Padre. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, produzca en cada uno de nosotros a 100%. Y sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta tu palabra en cada uno de nuestras vidas, en nuestros corazones. Con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.